donde vemos a Nehemías como el hombre que ora, el político que ora, el dirigente que ora. No era sacerdote, no fue profeta, fue simplemente un líder con un corazón grande a la restauración de una ciudad, es decir, los muros de Jerusalén. Él y Esdras se complementan, y en ese complemento Esdras iba a lidiar en lo que era la restauración del culto, y Nehemías en lo que era la restauración de los muros de Jerusalén con sus puertas. Pero interesante es que Nehemías, que llegó a ser gobernador bajo el tiempo de los persas de Jerusalén, él hizo una oración que es muy clásica. En el libro que había predicado también en esta iglesia, me parece que todo lo que predico son los libros que salen. O sea, la mayoría de esos libros han nacido desde este púlpito. Cada prédica que se pone aquí por muchísimos años, 30 años, terminan de alguna manera siendo bendición a otras personas. Y en ese libro de Nehemías, que fue una serie de sermones que comencé a predicar cuando nos fuimos al sótano para la renovación, reconstrucción de este santuario, y comenzamos a predicar esa serie. Abajo poníamos las sillas, eso se transformó en nuestro santuario. Durante mucho tiempo estuve predicando esa serie que tomó casi un año. Aún después, cuando regresamos al santuario principal, continué la predica de la serie y hago un análisis de esa oración. La otra oración, que sin lugar a dudas es muy clásica, y la analicé brevemente en el libro Daniel, Historia y Profecía, es la oración que Daniel hace en el capítulo 10. Es una oración que la hace en plural. Es una oración donde no solamente confiesa los pecados de una nación, pero él toma como que son sus propios pecados. Es la oración que dice: hemos fallado, no hemos cumplido, hemos pecado. Es la oración que apela ante Dios, pero primero desnudándose ante la presencia de Dios por aquellas cosas donde Israel se veía vestida, pero Dios veía siempre a Israel muchas veces desnuda. El pecado, la idolatría, son cosas que desnudan a la iglesia y desnudan a Israel ante su presencia. Y él hace esa oración tan maravillosa que al final recibe respuesta. Gloria a Dios. Lo vemos a él ayunando. Pero si hay una oración que yo considero, y espero que en los 2 próximos meses ustedes, navegando conmigo por esta oración, puedan estar de acuerdo conmigo. Y si estuvieran en desacuerdo también, pues le aprecio el que pueda estar en desacuerdo en algo. Es la oración que hace Jonás. Gloria a Dios. Para eso vamos a comenzar nosotros ya analizando Jonás dentro del vientre del gran pez. Entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del gran pez. La oración de Jonás es clásica. Clásica porque nos señala el lugar donde Jonás oró. Nos enseña el contenido de la oración que hizo Jonás. Nos muestra la manera como Jonás estaba orando. Sobre todo descubrimos el resultado de la oración de Jonás. Que aunque Dios lo encierra en el vientre de un gran pez, sin lugar a dudas es la oración que hace que la boca del gran pez se pueda abrir. Y puede que tú estés encerrado en el vientre de algún gran pez, pero la oración va a ser determinante en el momento que ese gran pez tendrá que abrir su boca y te tendrá que soltar. Amén. Para siempre no estaremos atrapados dentro del vientre de una prueba, una dificultad. La oración hará posible que esa puerta que está cerrada se pueda abrir, que ese candado que no hay llave se pueda abrir. Y en esta oración nosotros podemos descubrir y podemos ver a un Jonás en todas sus emociones, en todos sus sentimientos. Podemos ver como que es una oración de los rayos X que nos demuestra. Se revela el alma completa y total de Jonás, aquel que en su desesperación y en su incomodidad tiene que clamar al Dios que está en los cielos. La oración para nosotros, Iglesia del Señor, es como unos rayos X, donde ante la presencia del Señor tenemos que desnudarnos y mostrarnos tal y como somos nosotros, donde cada cuarto de nuestra vida tiene que ser abierto, donde no pueden haber más secretos entre nosotros y el divino Creador. La oración tiene que ser ese medio cuando finalmente vamos delante de alguien que nos conoce mejor que cualquier otra criatura sobre el planeta Tierra.
La oración nos invita a nosotros a vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos más de la gracia y del favor de Dios sobre nuestras vidas. La oración es una descarga de todas nuestras preocupaciones para cargarnos de ese favor divino llamado en la teología paulina la gracia. La oración es dejar solamente de mirarnos a nosotros y mirarnos dentro de los problemas que tenemos que enfrentar en la vida. La oración es para mirar a Jesucristo dentro de nuestros problemas y cómo Él nos va a ayudar a resolverlos. Porque aunque el problema yo lo haya creado, aunque el problema yo lo haya formulado en mi vida, aunque el problema otro lo haya creado para mi vida, de alguna manera el Señor va a intervenir y se va a hacer parte de la solución en medio del problema. Matemáticamente, un problema es un problema mientras tenga solución. Si no hay solución, ya deja de ser un problema. Eso lo aprendimos algunos en la clase de álgebra, de geometría, de trigonometría, en las clases de matemática. Varias cosas les invito a observar dentro del pasaje bíblico que en esta mañana ha tomado mi atención para compartir con ustedes, Iglesia del Señor. Primero que observemos esa declaración, entonces oró Jonás. Aquí se habla del tiempo de la oración. Quiero que subrayen o pongan entre comillas o pongan en comillas esa declaración entonces. Interesante, nosotros no vimos a Jonás orar dentro del barco. No vimos a Jonás orar cuando aquellos marineros religiosamente estaban orando y aún sin conocer bien al Dios del cielo se atrevieron a orar a Jehová Dios. Vemos que Jonás en todo tomó una postura de suavidad, de tranquilidad, que le llevó a nunca rogar, a nunca orar al Dios que está en los cielos. Muchos seres humanos, ante el problema y las situaciones de la vida, se tornan pasivos y no agresivos en la oración. Cuando ven que pueden manejar un problema, que lo pueden controlar, ya piensan que la oración no es necesaria en su vida. Cuando a veces comenzamos a ver las cosas naturalmente y por ende actuamos naturalmente, cuando la oración nos lleva a nosotros al campo de actuar de manera sobrenatural, ni el gran viento, ni la tormenta, ni los clamores de los marineros pudieron tocar el corazón de Jonás para que por lo menos dijera: yo he aprendido a orar y yo sé orar y yo quiero orar con ustedes. Creo que si la oración de Jonás se hubiera hecho en aquel momento, se hubiera evitado estar dentro del vientre de un gran pez. Si hubiera orado en aquel momento, la tormenta hubiera cesado. Pero es una oración que tenía que ser acompañada por un espíritu de arrepentimiento primero ante Dios. Amén. Dios estaba ejerciendo su total justicia sobre Jonás. La mano de Dios estaba cubriendo la vida de aquel profeta que le había desobedecido. ¿Cuántos creyentes a veces enfrentan las pruebas, las dificultades de la vida, y en vez de buscar el socorro y la ayuda del Todopoderoso, en medio de la adversidad, no oran lo suficiente? En vez de las pruebas, conectarlos con Dios, las pruebas los desconectan de Dios. En vez de esa prueba acercarle más a la casa de Dios, les aleja más de la casa de Dios. En vez de esa prueba llevarle más a leer la palabra, se distancian más de las Sagradas Escrituras. Y en vez de la prueba, acercarlos y provocarlos a la oración. La prueba tiene que provocarte a ti, me tiene que provocar a mí a orar. Ese problema nos debe impulsar a nosotros a buscar el rostro de Dios, sea de rodillas, sea sentado, sea acostado, sea levantado, sea caminando, sea bañándonos, sea cocinando, sea arreglando la cama, sea en el trabajo, sea con una máquina en una tienda enorme, estar trabajando con todas las fuerzas, o sea poniendo ladrillos en un piso 3 o 4, sea enfrentando el duro frío, o sea quizás enfrentando un calor en el trabajo que nos toca, o quizás la prisa que nos ponen nuestros compañeros en una factoría. Algo que aprendemos de Jonás, que aunque no queramos orar, Dios va a provocar que tengamos que orar, aunque nos tenga que meter en el vientre del más grande pez que jamás hayamos visto en nuestra vida. La oración va a surgir cuando llegue la prueba. La oración va a hacerse real en nuestras vidas cuando viene la adversidad. La oración se va a hacer real cuando viene la dificultad. La oración va a hacerse real cuando nosotros no sepamos qué hacer. Entonces tendremos que orar. Cuando venga esa dificultad, entonces tendremos que orar. Cuando perdamos el trabajo, entonces tendremos que orar.
Cuando las cosas no nos salgan bien, cuando parezca que todo se pierde en nuestra vida, entonces tendremos que orar. Cuando parezca, hermanas y hermanos, que nada va a cambiar, entonces tendremos que orar. Esa palabra entonces habla de un tiempo preciso, de un tiempo determinado, de un tiempo establecido, de un tiempo en el cual nos programamos o nos motivamos o somos programados por Dios mismo mediante el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos enseña a orar. El Espíritu Santo ha venido para enseñarnos a orar, para ayudarnos en las oraciones. A veces cuando no sabemos qué decir o cómo decirlo, o en qué tiempo decirlo, el Espíritu Santo de alguna manera en nuestras vidas, hablando algunos en lenguas y otros sintiendo una unción especial de parte de Dios en ellos, comenzamos a orar como nunca antes habíamos orado. Ese espacio de tiempo ocupado por la oración no es un espacio de tiempo perdido, es un espacio de tiempo productivo. Es como hacer un depósito en una cuenta bancaria, que aunque no vea los resultados inmediatos, con el tiempo y la paciencia podrás ver los intereses que puede devengar. Lo segundo que les invito a observar es en el versículo 1 nuevamente, la segunda sentencia. Y estaré tomando nuevamente las palabras primero. Oró Jonás a Jehová. Primero vimos el énfasis, entonces oró Jonás a Jehová, pero vamos a dejar ahora el entonces. Vamos a concentrarnos, oró a Jehová, porque no podemos nunca separar el entonces ni el orar del Dios que está en los cielos. Y no es mi intención en esta prédica tratar de hacer esa separación, porque no lo vamos a lograr. Observemos en segundo lugar la persona de la oración. Oró Jonás a Jehová. Muchas oraciones no van dirigidas a Dios. A veces se ora por un cumplido religioso, por llenar un espacio en una agenda religiosa. La oración, hermanas y hermanos, debe ser una oración específica, una oración dirigida hacia un blanco, una oración que esperamos que Dios, aunque no sea hoy ni sea mañana, aunque sea pasado mañana, y haya muchos pasados mañanas, y haya muchos pasados años, Dios nos va a contestar en el tiempo que tiene para nuestras vidas. Hay muchos religiosos que oran a quien no tienen que orar. El hermano Alejandro me había contado una parte de su testimonio, que cuando llega y ve la iglesia evangélica, se sorprende de que esos íconos que ayudan dentro de la liturgia de la iglesia tradicional, porque toda esa iconografía tiene el propósito de acercar a esos feligreses de alguna manera, conectarle con algún ejemplo, algún modelo histórico que hubo. Pero cuando llega a la iglesia evangélica, no hay nichos ninguno. Es un altar donde se le llama al altar, no donde se hace la misa, sino donde se predica la palabra. Amén. Donde la centralidad no está en revivir nuevamente el sacrificio del Calvario, la centralidad está en hablar de lo que hizo en el Calvario y que Él resucitó. La centralidad está en la exposición de la palabra. Cuando hacemos la cena y no vemos que surge nada milagroso en los elementos, seguirán siendo los mismos elementos que eran antes de orar y después de orar seguirán siendo los mismos elementos. Nada va a cambiar en esos elementos. Aunque con reverencia y cuidado no vamos a abusar de los mismos ni les vamos a utilizar para otro uso. Pero sí sabemos que no cambia, que aunque oremos por el aceite, seguirá siendo el mismo aceite, su propiedad de aceite nunca va a cambiar. Los evangélicos oramos por el aceite, lo presentamos a Dios, pero sabemos que es un símbolo. Y un símbolo representa algo, un símbolo en sí mismo no tiene propiedades curativas ninguna. Y oramos por el aceite y le decimos a las personas, estamos orando por este aceite, se va a usar con este uso en particular, pero no es que ese aceite es un aceite diferente a cualquier aceite, seguirá siendo el mismo aceite. Gloria a Dios. Y él llega a la iglesia evangélica y se da cuenta que hay una ausencia de esos íconos y una ausencia quizás de esa vestimenta, esa liturgia. Pero pronto se da cuenta, como testificó hoy, que habían otros santos que no están en las paredes, ni están ocupando lugares especiales, sino que hay santos que son de carne, que son de hueso, que tienen sangre, que hablan, que escuchan, que pasan por problemas y dificultades, que una gran multitud está aquí y otra ya está graduada en el cielo. Sí hay santos en el cielo, hermanas y hermanos. Amén. Sí hay santas en el cielo, hermanas y hermanos. Amén.
Pero esos santos que están en el cielo son aquellos que un día vivieron una vida que agradó al Dios que está aquí en los cielos. Amén. Y allá no tienen ningún poder especial que el Padre Celestial le pueda dar. Nada que le corresponda al Padre Celestial ellos pueden tener. Gloria a Dios. Ninguno de los santos que estuvieron aquí en la tierra, que muchos fueron modelos de piedad, no podemos negar. Martín de Porras, Agustín de Hipona, Ireneo, Cirilo, muchos de ellos fueron ejemplos en la tierra. Basta con leer la historia de la iglesia que el doctor Felipe Vargas comparte con sus estudiantes de Instituto Bíblico Isabel, que estuvieron dispuestos a morir como mártires. Por eso llegan a ocupar dentro de la iglesia un sitial de respeto y reconocimiento. Pero ellos en el cielo no están para interceder por ninguno de nosotros. Aún nuestros seres queridos, nuestro amado pastor, reverendo Juan Ortiz, fundador de esta iglesia, está en el cielo, pero él no puede interceder. Yo no puedo ir. Pastor Monchito, le pido que apele al hijo a ver si puede ayudar a la IPJQ. Por favor, Pastor Monchito, como santo que usted fue y le conocí, le pido algo. No, señores, los únicos santos que podemos clamar por aquellos que están en necesidad son los santos que estamos aquí en la tierra. Ellos no nos pueden ayudar, pero hay uno que sí nos puede ayudar, nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Por eso en 2 Timoteo 2:15 dijo el apóstol, o en 1 Timoteo 1:5 dijo, porque hay un solo Dios. Digan conmigo, hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre, no es el Jesús que está en Puerto Rico. No es puertorriqueño, quiero que le sepan. Jesucristo, hombre, no es puertorriqueño. No está predicando solamente gracia y gracia sobre gracia. No está andando en un Mercedes-Benz ni tiene un Rolex. Bueno, que si nos lo dan también lo usamos, pero... Pero no es que tenga Rolex, Francisco, no es que Teodoro pueda andar en ese buen vehículo, que Dios lo bendiga. El asunto es que no puede ser Jesús Miranda, no puede ser Jesucristo, hombre. El único Jesucristo, hombre que conocemos fue aquel que se encarnó, que vivió como hombre, que murió, que resucitó, que tomó un cuerpo glorificado de hombre, que está en la presencia del Padre Celestial con el cuerpo de hombre glorificado y sigue siendo Jesús la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Teníamos que nosotros hacerle la despedida de soltero al presidente nuestro de la emisora, que después de muchos años de soltería, pues va a tener sus nupcias. Encargó al senador Rubén Díaz y a mi persona para que le hiciéramos esto, y el doctor José Olivo, que nos ayudó de manera especial, el doctor Felipe que estaba. Entonces él escogió quiénes iban a estar y me decía, quiero a fulano, quiero a fulano, quiero a fulano. Gloria a ti, Señor. Rosa, lógicamente, que es la de la logística, y es el cerebelo, ¿no? Está el cerebro que está detrás del cerebro. Pues hace cosas para que yo luzca un poquito bien. Como ustedes hacen cosas para que yo luzca un poquito bien, pero sé que es el Señor, son ustedes ayudándome. Al final parece que soy yo lo que lo estoy haciendo, pero en realidad no soy yo, sino que cada uno de ustedes, donde están haciendo lo que les corresponde hacer. Y al final alguien tiene que llevarse los aplausos. Y como no se puede compartir todos los aplausos, pues hay que dárselos a alguien, y en ese caso me lo dan a mí. Y ella me enseñó a mí que es importante las comidas, por la experiencia que tiene, que a veces hay que darle a las personas muchos aperitivos antes, que gusten aquí y allá. El número iba a ser bastante, yo me acordé de eso, y con Rosa digo, hay que darle cositas antes para que vayan masticando, porque así dura más lo que hay. Y en la vida, muchas veces es así. Y él reacciona como han dado lo mejor, cuando se deja lo mejor para el último. O sea, dílenlo. Entonces, es una de las cosas que el Señor nos enseña a nosotros, que Él es el único mediador. María nos dice allí, hagan lo que yo digo. María dice allí, hagan lo que Él dice.
Amén. Y si algún santo de los cielos le tocara decir algo, estará diciéndonos a nosotros, no hagan lo que yo digo, hagan lo que Él dice. Amén. El que lo va a hacer es Él, nuestro amado Salvador. Amén. El que transforme el agua de nuestra vida en agua de vino es Él. Dice Hebreos 5:10 de esta manera: y fue declarado por Dios un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esa declaración, sumo sacerdote, es la declaración que se le aplica a Caifás, sumo pontífice. Esa expresión sumo pontífice significa sumo pontífex, que significa puente máximo, puente mayor. El único puente entre Dios y nosotros es Jesucristo. Por medio de Él llegamos al Padre, por medio de Él el Padre se comunica con nosotros. Mi profesor, Cecilio Arrastía, que era muy bueno en las imágenes bíblicas, uno de los mejores predicadores presbiterianos que hemos tenido en Latinoamérica. Gloria a Dios. Sus libros de bosquejos, aunque no sean voluminosos, crearon patrones. Su escuela homilética de la exploración, de la iluminación y la revelación. Esos eran los 3 puntos de su homilética. Él creó esa escuela homilética que de alguna manera nos ha influenciado a muchos predicadores en las Américas. Cecilio Arrastía era muy dado a utilizar buenas imágenes, se manejaba bien con Don Miguel de Unamuno, se manejaba muy bien con Don Quijote de la Mancha, y no es de extrañar que sus sermones eran salpicados por las alusiones de continuo que hacían estos personajes y estos escritos clásicos. Pero si algo él enseñaba, era que Cristo es la encrucijada de los caminos. Hay una calle que se llama la calle del perdón y hay una calle que se llama la calle del arrepentimiento. Y en esa calle que hace cruce, ahí se encuentra Jesucristo, donde el hombre y Dios se tienen que encontrar. Uno en busca de perdón y el otro ofreciendo el perdón para esa vida que esté necesitada. Hablando de la oración de un inconverso y un pecador no puede ser la misma oración que hace un creyente. O sea, que él viene y clama en el altar por misericordia, por perdón, para que Jesús le lave su sangre, para que Jesús venga a su vida. Cada vez que aquí nuestro hermano José Olivo utiliza las tarjetas de personas que están interesadas en responder al llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, se les dirige en este paso de fe. A veces lo hago yo, a veces lo hace Bonifacio, lo hace Rosa, indicándole que esa es la primera oración de muchas oraciones que hará en su vida. Pronto esa oración inicial va a cambiar por otro tipo de oración. Ayuda a mi familia, ayuda a mi jefe, te pido por mis hijos, te pido por este problema, te pido por aquella necesidad. Pero solamente aquellos que hemos sido lavados en la sangre del Cordero podemos llegar ante el Padre Celestial en el nombre de Jesús de Nazaret y expresarle nuestras más profundas oraciones. Toda oración que se dirige al Padre Celestial debe llevar la firma, debe llevar la afirmación, debe tener la confirmación del nombre de Jesús. Amén. Juan 14:13 dice, y todo, digan conmigo todo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, diga en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nunca se nos enseñó a orar al Espíritu Santo. O sea, hay una escuela que se desarrolló al principio con Benihín, y hubo mucha reacción de parte de la iglesia evangélica, de los teólogos nuestros. Los teólogos son esos señores que la mayoría de ellos no son pastores. Los teólogos, la mayoría de ellos son únicamente escritores. Su vida se han consagrado al estudio de las Sagradas Escrituras, a vigilar que la doctrina y la dogmática sea la más correcta en medio de la iglesia. Todos nosotros dependemos de una manera u otra de esos señores y aún de esas señoras que su vida es dedicada a estudiar la Escritura. Ellos viven en la Escritura. Cuando ven que llega una vertiente errada dentro de la iglesia o llega una enseñanza que no va en acorde con lo tradicional y con lo establecido dentro de la iglesia, ellos reaccionan. Y llegó un momento que la gente comenzaron a orarle al Espíritu Santo. Sí podemos hablar con el Espíritu Santo, es una persona. Sí podemos hablar con el Padre, es otra persona. Sí podemos hablar con Jesucristo, es otra persona. Pero nunca se nos enseñó que lo que le pidamos al Padre, lo pidamos en el nombre del Espíritu Santo. Jesucristo mismo dijo, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre,
O sea, el nombre de Jesús ofrece salvación. En el nombre de Jesús reprendemos los demonios. En el nombre de Jesús nos da toda autoridad. Y en el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla. En el cielo y en la tierra. Y aún en las partes más profundas del infierno. Quieran o no quieran. Cuando truena el nombre de Jesús, todos esos espíritus encarcelados tienen que reconocer que ha habido un poder supremo llamado Jesús de Nazaret. Amén. Si algo el profeta Jonás conocía, era que Dios escucha oraciones. Tus oraciones y las mías son llevadas al trono de la gracia. En los años 70 había un programa radial que creo que nuestra hermana Vivian le escuchaba y otros de ustedes. Gloria a Dios. Y era el programa de Ernesto Custodio, En Alas de la Fe. Todos nosotros no podemos olvidar el nombre, el título de ese programa, En Alas de la Fe. Nuestras oraciones también son llevadas ante el trono de la gracia en alas de la fe. Amén. Nuestras oraciones son impulsadas y son acreditadas cuando se hacen en el nombre de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre en el cielo y en la tierra. Amén. Nuestras oraciones, hermanas y hermanos, aunque no sean contestadas en el ahora, sino en el después, no son oraciones perdidas, son oraciones reservadas para que Él en su momento preciso las pueda contestar. Madres que han orado por un hijo rebelde por 25, 30 años orando por ese hijo rebelde. Y en todos esos años de oración que han tenido, el hijo nunca ha respondido. Le han invitado a la iglesia y no ha llegado a la iglesia. Le han dado tratado y no ha leído el tratado. Le han puesto un programa de televisión y lo ha apagado. Han dejado encendida Radiovisión Cristiana en las noches bajita a ver si algún efecto sucede en la vida y nunca. Pero un día se encontró con alguien que le vio en la calle. Gloria a Dios. Comenzó a conversar con él o con ella. Le habló de Jesucristo. Lágrimas comenzaron a salir por sus ojos y a bañar su rostro y sus mejillas. Y allí terminó en un altar, quebrantado, llorando. A mí me encanta cuando los veo que llegan. Mi amigo Carlos Angulo dice, cuando el Señor los hace pedazos en el altar, me dice, mira cómo le está haciendo pedazos a ese, mira eso. Y él dice, desde acá, papá, rómpelo en pedazos ahí, rómpelo. Y él lo disfruta, y yo que Carlos disfruta. Pero lo que quiere decir que en ese momento es cuando el hombre viejo está muriendo, cuando la nueva criatura está naciendo, cuando la persona está quebrantando, cuando la transformación está ocurriendo. Y cada domingo, cada vida que pasa al altar es un milagro de Dios que estamos nosotros percibiendo con nuestros propios ojos. Así que no diga aquí yo nunca veo un milagro, porque cada domingo, cada vida, y tú mismo, y tú misma, y tú que estás allí, y tú que estás por allá, todos nosotros somos un milagro de Dios. Dale la mano que está al lado tuyo y dile, tú eres un milagro de Dios. Hacer como Jonás, ora. Si te sientes solo o sola, ora. No puedes salir de esa gran prueba en tu vida, ora. No ves un faro de esperanza como el volcán de Izalco que te pueda alumbrar hacia ese gran océano, ora. Si no sabes y no tienes deseo aún de orar, ¿cuántos aquí sinceramente a veces no hay deseo de orar? Amén. Hay un momento que es tan pesado que voy a orar ahora y tengo que ir para el trabajo, que tengo que orar ahora. Hay momentos que tú no encuentras ni cómo orar. Bueno, lo único que podemos decir cuando no tengamos ese deseo de orar. Oremos. Amén. Amén. No tengo deseo de comer, pero tienes que comer porque te vas a morir si no comes. No tengo deseo de respirar. Si dejas de respirar, te vas a morir. No tengo deseo de orar. Hay que orar. Amén. Gloria a Dios. Como tú quieres orar. Amén. Si quieres levantarte a la 1 de la mañana, orar media hora y acostarte a dormir, hazlo. Si quieres hacerlo a las 3 de la mañana con Radiovisión, media hora de oración, aunque estés dormido en la rodilla y escuchando la oración, hazlo también. Lo importante es que tú sepas qué tiempo necesitas para orar. Gracias, Señor. Este capítulo 2 de Jonás tiene una peculiaridad. Gloria a ti, Señor. Que Jonás aparece hablando más que en cualquier lugar de toda su historia.
Pero ¿sabe lo que está hablando? Orando. La oración en la vida de Jonás se transforma en ese monólogo que está teniendo con el Padre Celestial. Amén. Ese sería el deseo de todos nosotros. Que en vez de hablar tanto, oráramos más. Amén. Que un domingo yo llegue a este púlpito o llegue primero el doctor Olivo, Bonifacio, Rosa, y desde que entres orando, terminó, vino el otro orando. Y yo le dije, hermano, no tengo mensaje para esta mañana, he buscado, he chequeado mi libro de bosquejo, los viejos, los más recientes, he estado todo el tiempo, he estado con predicadores, he leído devocionarios, y le confieso, no tengo mensaje en este día, pero si ustedes son tan gentiles conmigo, vamos a orar porque no tengo nada más que hacer. Yo creo que a veces es más provechoso una buena oración de fe. Amén. Que a veces hablar sin sentido. Amén. O a veces hablar disparate desde un púlpito. Amén. Hay oraciones que bendicen a uno y ministran. Amén. Hay oraciones que el que la está haciendo, tú dices, esa no es su oración, esa es mi oración. Hay oraciones que te impulsan a buscar más de la gracia y la presencia de Dios. Aquí cuando yo paso está nuestra hermana Nuri, que dirige este ministerio de oración. Usted sabe que hay una atmósfera. Mientras ella está orando, que cuando, aquí es fácil, desde que tú entras, que está el templo vacío, tú te conectas con Dios fácil. Amén. Gloria a Dios. Hay una conexión inmediata, ¿sabes? Porque Nuri está aquí clamando, está en ese grupo de mujeres que vienen con ella a clamar a Dios. A veces dan vueltas al templo, caminan por aquí, dan vueltas por allá, dan vueltas por Gloria a allá, se Dios. paran y cantan. Y el lugar comienza a saturarse de la presencia de Dios en este lugar. Y Nuri siempre teme en esa oración. Y cuando no haya más que orar, ora por Quitín, ora por Silva, ora por Bermúdez, ora de nuevo por Quitín, por Silva, por Bermúdez, porque yo lo necesito mucho en mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Aquí en la tierra vivimos en un ensayo. Cada culto es un ensayo que se hace con Dios. Cada cántico un ensayo que se hace con Dios. Amén. Cada oración que hacemos en adoración es un ensayo que se hace con Dios. Porque un día en el cielo lo que vamos a vivir es la realidad de lo que estamos ensayando aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Para arriba y para abajo en el cielo, entrando por una puerta, saliendo por la otra, metiéndonos por el río cristalino que está, llegando el árbol de los 12 frutos, moviéndonos a donde está el trono del Señor, viendo donde está Pablo, donde está Miguel, viendo los ángeles moverse de un lugar a otro, viendo esa ciudad resplandeciente, hablando con Timoteo, hablando con Moisés, conversando con el hermano, conversando con Wesley, hablando con Martín Lutero. En el cielo lo que vamos a estar todo el tiempo es hablando de nuestro amado Salvador, hablando de Dios, viviendo en ese sueño que un día anhelamos llegar a su presencia. Un día estaremos en el cielo, para siempre hablando con Jesucristo, hablando con los ángeles. Saben que los ángeles son personas, aparecen hablando en la Sagrada Escritura, conversando con ellos. Oye, Miguel, cuéntame de esa experiencia que tuviste con Lucifer en una pasada eternidad. ¿Y qué pasó? ¿Se te puso guapo él? ¿Te salió medio tigre o qué pasó? ¿Y qué me va a decir, mero Quitín? Te voy a decir la verdad, eso era facilito. Eso ya estaba ganado, ya el Padre lo había determinado, ya la Trinidad dijo que él se iba. Yo lo que hice fue levantar la espada de fuego y arremeter contra él, porque él perdió, estuvo todo el tiempo perdiendo, y todos los rounds los perdió todo. Gloria a Dios. Y Gabriel, ¿cómo te fue esa batalla? Bueno, yo veía el mensaje, yo podía pelearlo, yo lo podía enfrentar, pero hay trabajos que yo hago que no me tocan a mí. Aquí se tiene descripción de funciones en el cielo, cada ángel tiene que hacer lo que se nos asignó. Aquellos que están tocando arpa no pueden estar por acá llevando mensajes, y a mí me tocaba el trabajo de llevar mensajes. ¿Te acuerdas? Yo fui donde María, ese es mi trabajo. Aquí en el cielo hay un orden establecido, hay un organigrama que está establecido, y los jefes son aquellos tres que están allá arriba, esos son los que mandan aquí. Aquí todos nosotros siguiendo la orden de los que están allí. Amén. Que yo pudiera decir en esta mañana: gloria y alabanza sea a nuestro Señor Jesucristo, el soberano, el Rey de Reyes, el que vive para siempre, el que gobierna sobre todo principado y sobre toda potestad, el Rey de nuestros corazones. Pero ya debo ir aterrizando. Gloria a ti, Señor. Mira este reloj y me dice 43 minutos con 50 segundos. Yo voy a aterrizar en el tercer punto. ¿Estamos de acuerdo? Voy a mirar esto.
Vamos a ver el lugar de la oración. Gloria a ti, Señor. Desde el vientre del pez. Amén. Hay oraciones que no van a ser en lugares fáciles. Amén. Hay oraciones que no van a ser en el altar, en el templo, con la motivación de los hermanos. Hay oraciones que no van a ser con el silencio de la casa. Amén. Hay oraciones donde no va a haber un aposento de oración. Yo tengo mi búnker espiritual. Y Rosa tiene su lugar donde, cuando yo veo a Rosa que está metida en la escritura y está en su cama meditando y está allí metida en el sofá, yo sé que yo tengo que desfilar y seguir de largo. Amén. Yo me encierro en ese búnker espiritual, en esa oficinita ahí rodeado de libros, como un Tarzán que está en la selva. Y ahí rodeado de libros donde quiera. Libros uno detrás de uno, el otro detrás de allá, montañas de libros. Pero como es en mi búnker especial ahí, yo en ese búnker lo hago. Y si no, hago mi espacio psicológico donde quiera. Levanto unas paredes invisibles, levanto la otra pared, levanto la otra, le pongo un techo, que el ruido de afuera, el que lo haya, no me pueda molestar en mi oración. Porque ese aposento del profeta tú lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, donde te encuentres. Es el lugar que el Señor te da. O sea, no es donde oremos, ni cómo oremos, Gloria a ti. ni el largo de las oraciones que podamos hacer, sino la actitud que tenemos como orantes al orar. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo hagan. Juan 4:24 te habla de la actitud de la adoración. Gloria a Dios. La oración tiene que llevar ese espíritu de actitud. O sea, no voy a orar para pelear con la gente, no voy a orar para mostrar que soy más espiritual que la gente. Es más, las oraciones que más te bendicen cuando escuchas a alguien que está orando, que está diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Amén. Gloria. Yo necesito que tú me ayudes. Ayúdame en mis debilidades. Ayúdame en mis inseguridades. Ayúdame en mis flaquezas. Y esa oración tú la escuchas y tú dices: esa es mi oración. El hermano me ha copiado mi oración. El hermano está orando lo que yo oro a Dios, pero cuando tú escuchas a alguien: Señor, tú sabes que soy tu siervo, y tú me has visto en las mañanas cuando vengo ante el trono de tu gracia, y los ángeles dicen que aquí está tu siervo orando. Ese no regresa perdonado, porque es una oración jactanciosa, orgullosa. Como cuando le dice: hermano, alaben a Dios. Alabe usted a Dios. Comience usted, enciéndanos usted. O sea, no es que ustedes alaben a Dios, es que si yo no alabo a Dios, ustedes no alaban a Dios. Si yo no subo la voz, ustedes no suben la voz. A veces queremos